Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, donde hoy nos ubicamos en Puebla, en la UPAEP, y tenemos el privilegio de contar con Gabriel Villar y Eduardo Jiménez, quienes participaron en toda la producción, en toda la realización, en todo el trabajo de La Leyenda de la Nahuala, una importantísima contribución a la cinematografía animada mexicana, que se inauguró el año pasado en el Festival de Morelia, en Morelia, Michoacán, en el otro lado de México, la Ciudad de México, referida en este caso como centro. En el oriente tenemos a Puebla, donde estamos grabando ahora, y al otro lado, en el occidente, en el noroccidente, llena de cantera rosa, la ciudad de Morelia. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, don Eduardo, un poco del proyecto de La Leyenda de la Nahuala, cómo se generó, y un poco La Leyenda de la Nahuala, que tiene lugar a inicios del siglo, por lo menos en el guión, a inicios del siglo del siglo de la independencia, del siglo XIX, en Puebla de Los Ángeles. Y ahora estamos en Puebla de Los Ángeles. Pues cuéntanos un poco de ese proyecto. El proyecto, pues de inicio, como todo, siempre tiene sus complicaciones. Nos costó mucho trabajo poder encontrar a gente que confiara en nosotros. Aquí el gobierno fue una de las personas que nos apoyó por medio del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios del Estado. Ellos fueron quienes nos apoyaron, junto con el gobierno del Estado, Secretaría de Cultura y Turismo. Entonces, por medio de este apoyo, nos dieron la oportunidad de, ahora sí, hacer lo que nos gusta, que es hacer dibujos animados. Entonces, nosotros estamos en un inicio aquí en Puebla. Hace 8 años empezó la empresa. La empezó Ricardo Arnaiz, que es el director. El director de Animex y también de la película, ¿no es cierto? De la película, ajá. Así es. Ahorita, bueno, después de eso, estuvimos en Puebla tratando de hacer dibujos animados. Eso era un poquito complicado aquí en México. Entonces se empezaron a desarrollar cápsulas con ideas originales, tratar de vender series con ideas originales, y hasta que nos pudimos ir a México y ya poder empezar a hacer lo que nos gusta. Ahora sí, un largometraje que fue muy chistoso el encontrar que era más fácil hacer cine que hacer televisión. Entonces nos empezamos a abocar a eso, empezamos a desarrollar este largometraje de la Nahuala, y fue un poquito difícil de un inicio, y Ricardo siempre tuvo la idea de querer hacer una película de terror para niños. Ahí fue donde empezó la Nahuala. Entonces se juntó con Gabo, se juntó con Paul para empezar a desarrollar toda esta idea y empezar a ver cómo se podía contar esa historia, en dónde ubicarla, en qué fecha, que era algo muy importante para nosotros también. Entonces, siendo la empresa de Puebla, o nacida en Puebla la empresa, pues sí era algo que queríamos destacar, ¿no? Que se quería presentar a Puebla como la base de nosotros también. Y toda la historia se lleva a cabo, es noviembre de 1907. 1807, perdón. Sí, ya después de tanto tiempo estar en la oficina. 1807. Sí, decía, es el año de la independencia, es decir, así es, sí. Sí, claro. En 1807, entonces, todavía es antes de la independencia. Desde ver la arquitectura es algo que es muy rico en cuestión de tradiciones, y querer rescatar también eso. La idea de Ricardo siempre fue mostrar la riqueza que tenemos aquí en México, que a veces se olvida un poquito. Por ejemplo, Día de Muertos, ya todos los niños es Halloween, ya es otra idea. Entonces era rescatar eso y empezar a educar o tratar de presentar todas nuestras tradiciones. Y eso fue algo muy importante también para nosotros, y siempre destacando valores y destacando todo lo que tiene México. Pues qué importante, y sí, desde la flor de cempasúchil,
que está asociada con la celebración de Día de Muertos, del Pan de Muertos, pero también la otra cosa importantísima es que, aunque no es cierto que Cholula tenga 365 iglesias, es un poquito menos, pero también es ciertísimo que Puebla, la capital, Cholula es una ciudad que queda al lado, tiene una cantidad increíble de iglesias, todas bellísimas, y además tiene toda una presencia pictórica en la cerámica de Talavera, de manera que se refleja en muchas de las cúpulas de las iglesias, y entonces eso de rescatar esa parte importantísima de la cultura poblana y mexicana me pareció muy importante. Así es. Sí, eso era nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos. Ahorita se terminó la Nahuala después de mucho esfuerzo, porque aparte el tiempo que teníamos era muy corto a comparación de producciones extranjeras. Más o menos se desarrollan en 4 años. Nosotros teníamos 1 año. Entonces, con 1 año, con un presupuesto como 10 veces menor, sí fue bastante entretenido poder sacar todo esto. Entonces, juntando esos factores más todo el empeño y todo el corazón que tenía el equipo por sacar un proyecto así, sí fue bastante bueno. Se hizo un equipo increíble y llegamos a salir apenas, pero sí se consiguió el sueño. Uno de los problemas importantes, pero además una de las contribuciones que aquellos que vamos al cine disfrutamos de manera importante, incluso una de las diferencias importantes entre las salas de cine y otras vías alternativas de ver cine es que ese sentido, sobre todo cuando hay una contribución de música importante, se disfruta mucho mejor, y ponerle música a una actividad de dibujos animados, y además con esta historia de haber sido un reto importante, don Gabriel. Fue muy interesante, fue muy divertido, fue laborioso, pero se cumplieron varios sueños. Por ejemplo, nosotros queremos en Animex que cuando se vea una película en el extranjero, que esperemos que la vean en Costa Rica, digan, esa película es mexicana, ¿no? O sea, nos llegan películas de Estados Unidos y identificamos inmediatamente Nueva York o Los Ángeles, o nos llegan caricaturas japonesas, inmediatamente sabemos que son japonesas. Nosotros queremos que cuando vean una película como La Leyenda de la Nahuala digan, esta es mexicana, o de dónde será, y se pongan a investigar y averigüen qué cosa es México. Entonces, junto con la música queríamos invitar también a descubrir un poco México. La música tiene un poco de... no está precisamente respetando un poco la época de ese 1807, solamente en algunos momentos hay algo de música virreinal como tal, ¿no? Sí se utilizaron algunas flautas barrocas y cosas de ese estilo. Tuvimos oportunidad de que nos permitieran usar el órgano de catedral, que es un órgano monumental. Entonces, la escena donde están en la iglesia de San Francisco, realmente el órgano que suena es el órgano de la catedral, que es un órgano grandioso, y la persona que lo ejecutó, Agustín Peñuela, es magnífico. Pero en el caso de la música que la gente de los demás países, e incluso nosotros mismos reconocemos como mexicana, pues realmente es la música de los mariachis y esto que realmente es de este siglo. Es más, bueno, de mediados del siglo pasado. Y lo que rescatamos fue un poco la música de los nacionalistas. Entonces suena un poco medio a Pablo Moncayo o a los sones de mariachi de Blas Galindo, un poco medio así. Y una oportunidad que tuvimos es que el Estado de Puebla nos presta la Sinfónica, a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que curiosamente la grabamos en este mismo foro donde estamos ahorita, que nos facilitó la UPAEP. Y entonces la película tiene fondo musical con una sinfónica, con ese toque nacionalista, recorriendo un poco los museos también de Puebla para conocer más la arquitectura. Me encontré con un clavicordio, ¿sale? Entonces hay una escena donde una de las niñas que vive en la casona encantada toca ella un clavicordio, el clavicordio es ese, ¿no? Entonces tuvimos oportunidad de tener un grupo virreinal, la sinfónica, el órgano de catedral, este clavicordio antiguo, y en algún momento, algo que, bueno, para breviario cultural, el sonido de la música jarocha, o sea, del estado de Veracruz, que les llamamos jarochos aquí en México, es muy característico, ¿no? El son jarocho es con arpa, jarana, que suena como guitarras y cosas así. Y resulta que la nana, que cuida a nuestro personaje principal,
pues ella es veracruzana por todos lados. Entonces, cada vez que aparece, entra y bueno, invitamos a un grupo jarocho también para que tocara ahí el arpa. Entonces, tiene muchísimos toques, muchísima atmósfera musical mexicana. Y creo que sí lo transmite por todos lados, ¿no? Suena un poquito las trompetas a mariachi, un poco así. Entonces, bueno, ok, se puede componer la música de esa manera, pero aparte, el chiste es que la música, manteniendo su ambiente mexicano y lo que fuera, de todos modos transmitiera emoción, ¿no? Si es una escena de acción, o es una escena de terror, o es una escena, no sé, divertida o chusca, ese fue un poco más el reto. El ir a adaptar los modos musicales a, de todos modos, el ambiente de la película, ¿no? ¿Había hecho usted alguna vez, digamos, en términos de integrar un esfuerzo tan grande de musicalización? Nunca. Esta es la primera vez para todos, ¿no? Los que estamos en Animex, es nuestra primera película. Sí habíamos hecho otras cosas, pero eran realmente pequeños programas, pequeñas cápsulas, en los que sí había musicalizado cosas contra imagen. O una oportunidad que tenemos al estar integrados en un solo equipo es que a veces la imagen va contra la música, ¿no? O sea, la música se puede hacer primero y luego la imagen, o la imagen primero y musicalizar, depende de cómo vaya a ser la acción o el mensaje que queramos transmitir, ¿no? Tal vez, y voy a mencionar unos pocos nombres de gente a la que yo ubico, pero como de la película de dibujos animados, tuvieron un grupo interesantísimo, y repito, solo voy a mencionarlo brevemente. Tienen a Andrés Bustamante, que en la televisión, tanto mexicana, por supuesto, mucho, pero también de América Latina, entre otras en las Olimpiadas y en los mundiales está presente. Jesús Ochoa, Rafael Inclán, Manuel Valdés, Ofelia Medina, que es una figura importantísima, y todos ellos en cine y teatro, pues Ofelia, además, doña Ofelia es una persona importantísima en las artes, de manera que es también una presencia de México importantísima, el grupo significativo de artistas que los acompañaron, pero de eso y de otras cosas sobre Animex hablaremos más cuando el canal, después de un mensaje que tiene para las amigas y amigos, nos regrese a la presencia. Continuamos. Continuamos, amigas y amigos, con este programa sobre la Nahuala, sobre el cine animado en Puebla, y recuerdo que con Gabriel Villar y Eduardo Jiménez, después de la satisfacción de haber terminado, después de los éxitos cosechados, siempre hay un futuro. ¿Cuál es el futuro en Animex? Así es. Ahorita pues ya afortunadamente con la Nahuala se nos abrieron muchas puertas. Ahorita ya hay un proyecto de aquí, bueno, de 2008 al 2010, para desarrollar 2 largometrajes y 3 pilotos para serie de televisión, cada uno con 2 capítulos. Todo esto lo vamos a desarrollar con el mismo equipo. Ahorita ya el primer proyecto ya está avanzado, ya estamos en preproducción. Ya se tiene la historia, va a hablar sobre la cultura olmeca, ubicada en La Venta, en Tabasco, una región aquí en México, yo creo que no lo ubican, pero bueno. No, pero además, digamos, dentro de la gran región que de alguna manera en el oriente del país encabeza Puebla, pues la zona del Golfo de México y del Mar de Campeche, pues es parte de toda esta macroregión extrapoblana, me parece. Así es, sí. Va a estar ubicada
hace como 3.000 años, más o menos, 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo, va a estar ubicada. Entonces es igual tratando, por lo mismo, de rescatar todo lo mexicano, ¿no? Todo lo que tenemos, mostrarlo, y pues ahora sí vamos empezando, vamos bien, ya con una idea mejor de cómo hacer cine, porque la Naguará fue un poquito descubrir todo, ¿no? Es muy chistoso porque en todo el equipo que tenemos, aunque hacemos animación y hacemos cine, nadie estudió cine y nadie estudió animación. Entonces fue nosotros encontrar todo eso, el cómo hacerlo. Es ver caricaturas, cómo hacen, qué secretos hay, tratar de encontrar nuestros propios secretos de producción, de línea de producción. Y todo fue bastante bueno. Y ya viendo asesoría externa, sí nos dimos cuenta que pues no estamos tan perdidos, ¿no? Vamos bien. Eso ha sido bastante bueno. Así. Los retos de música ahora frente a 3.000 años, me imagino que tal vez algo de chirimías, en vez del clavicordio habrá algo de chirimías y no sé qué otros retos. Hay muchos instrumentos musicales prehispánicos. Por ejemplo, hay el teponashli, que le llaman en náhuatl, o en el tuncul, en maya, que es realmente un tronco ahuecado y es como un ancestro de la marimba. O sea, realmente quedan como si fueran dos teclas de marimba, tuc, 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 nada más me da dos notas. Pero también hay unos más grandes, unos más pequeños. Hay vasijas de barro, se pueden utilizar. Obviamente hay como sonajas diferentes de semillas. Hay ya sea flautitas de barro o flautitas de carrizo. Hay diferentes instrumentos que se pueden utilizar como para poder ambientar la fecha. Pero a fin de cuentas, sí queremos que suene algo más actual, ¿no? Entonces vamos a hacer una fusión ahí entre moderno y antiguo, pero queremos también que la gente pues, se divierta, ¿no? A fin de cuentas son caricaturas y es una película infantil. Claro, y el otro día estuve en Cuetzalan, que es un lugar precioso dentro de este estado, y obtuvimos ahí una flautita estaba mi hija y tocó la flautita, se la tocó a alguien y luego aprendió a tocar algunas cosas en una flautita de estas, que presumiblemente sigue la tradición ancestral. Sí, si era una flautita, por ejemplo, si es que han oído de los voladores, ¿no? Los voladores de Papantla o de ahí de Cuetzalan. Sí. Además, dicen que los voladores son originalmente de Cuetzalan y no de Papantla. Es que es toda la zona totonaca, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos una división política que dice de este lado es Veracruz y de este lado es Puebla, pero en ese entonces había otra división y toda esa área totonaca es donde practicaban este rito de los puntos cardinales. Entonces, el que se trepa hasta arriba a tocar la flautita y el tambor, su flautita, que ha de haber sido como la que decimos, es muy larga y tiene dos hoyitos únicamente en la punta, ¿no? Y entonces realmente la musicalidad es sumamente limitada, pero así es, ¿no? Estaban aprendiendo y descubriendo cómo hacer música. Y además, don Eduardo mencionaba otros proyectos, además de este primer largometraje. ¿Qué otros proyectos Sí, ahorita habría? se llama Nicté, nuestro siguiente largometraje, que es de la cultura olmeca. El que sigue, ahorita todavía estamos definiendo si va a ser lo que habíamos pensado, que nombre tentativo es Los Tres Infantes. Es un poquito un homenaje al cine de oro mexicano. Y en cuestión de los tres proyectos de series de televisión, tenemos nada más definida una, que es con La Alebrije y Don Andrés, que son personajes de la leyenda de la Naguará, crear una serie de televisión educativa. ¡Qué bien! Así es. Esos son los proyectos que hasta ahorita tenemos, y realmente lo que vaya llegando, aparte de estos proyectos, en cuestión de traer inversión extranjera a México, con algunos proyectos extranjeros que quieran ser maquetados aquí en México, también estamos abiertos a eso. Bueno, y ojalá que sea posible ahora que la embajadora de Costa Rica en México es Yoconda Oveda, que es una universitaria y una mujer de la cultura. Con suerte pues nos puede ayudar a construir el puente hacia la presencia de los niños costarricenses, para que puedan disfrutar algunos de estos productos en el contexto que eso puede hacer, y sospecho que no va a ser difícil convencer a la embajadora, de manera que esperamos que los
productos de Animex lleguen a Costa Rica pronto. Eso esperamos nosotros también. Fíjate que ahorita ojalá logren ver la leyenda de la Nahuala, que tiene mucha magia mexicana, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes que mencionábamos ahorita es un alebrije, ¿no? Que es una especie de monstruo fantástico que nace de los sueños de una persona hasta... Bueno, la leyenda cuenta que él murió, ¿no? Y entonces cuando regresa, en ese pequeño momento fue cuando vio esas criaturas y entonces las expresa y las nombra alebrijes. Bueno, nosotros incluimos un alebrije y bueno, la nahuala, que es un ser mítico también ancestral en la cultura mexicana. El alebrije y don Andrés viven en una biblioteca. El alebrije es un cuate que conoce muchas cosas, pero solo lo que ha leído en la biblioteca. Y don Andrés es una armadura de adorno que cuando la trajeron de España ya traía fantasma adentro. Entonces este es un fantasma medieval, tal vez, una cosa así, ¿no? Y entonces se está prestando eso para que logremos hacer una serie de televisión cultural dentro de esa biblioteca en la que a lo mejor saquen un libro y se pongan a hablar de Cervantes o se pongan a hablar de... Híjole, pueden hablar de tantas cosas. Esa es más o menos la propuesta de la serie de televisión. Y bueno, ojalá logremos que se produzca y que llegue a muchos lados. Pues ojalá, y de nuevo retoma un poco la tradición de Puebla, teniendo aquí la Palafoxiana, que habla de los orígenes de Puebla, de la construcción poblana. Me parece que, aunque sea un dibujo animado, hay una conexión con la realidad poblana importante. Parte de lo que se quiso mostrar en la Nahuala precisamente era la arquitectura poblana. Cuando vean la película y vengan de visita a Puebla, van a encontrar con la iglesia de San Francisco y la catedral y el Zócalo y la biblioteca palafoxiana y, por ejemplo, la cocina que está dentro de la casa, que bueno, sí, la casa sí es ficticia, pero la cocina es una copia prácticamente de la cocina de Santa Rosa, que es una cocina inmensa, era un convento y está toda tapizada de mosaico de Talavera. Es impresionante verla. O sea, uno se imagina cómo puede existir una cocina tan grande, ¿no? O sea, unas parrillas, horno, pero bueno, es que en ese entonces todo se hacía ahí, ¿no? O sea, ahí mismo preparaban el pan, ahí hacían las tortillas, ahí hacían para el mole y todo. Claro, y además al usar cocción con leña, también me imagino que los espacios tenían, aunque hubiera chimeneas y todo, pero los espacios tenían que ser amplios para toda la gente que estaba ahí. Exactamente, esa es más o menos la idea. ¿Qué tan grande es el equipo de Animex? Ahorita somos aproximadamente 50 personas. Ahorita de inicio, ya cuando entremos en producción, a hacer la animación directamente, que va a ser más o menos octubre, noviembre, seremos aproximadamente 120 personas trabajando, con algunos equipos externos, tanto en diferentes estados, en 3 estados, aparte de aquí en Puebla, para hacer la animación. Está Scomic, que está en León, Guanajuato, Metacube, que está en Guadalajara, y BL Cartoons, que está en el Distrito Federal. Ellos nos van a ayudar. Qué bueno que haya además una integración de la animación mexicana, es decir, que esto sirva para que no solo Animex crezca, sino que crezcan otras. Así es, esa es nuestra idea, no crear competencia en nosotros mismos, que realmente somos muy pocos estudios los que estamos haciendo animación aquí en México, más bien unirnos, juntarnos y realmente poner el nombre de México a nivel internacional, que se muestre lo que hay aquí en México y que sí podemos hacer muchas cosas y con calidad. Pues en este sentido, me parece, cuando lo hablaba de la música, don Gabriel, de que quien ve esta animación ubique México, pues yo creo que es loable, y además aquellos que tenemos un enorme cariño por México, aunque no tuviéramos el privilegio de nacer en este país, pues me parece también que nos sentimos retomados y entendemos muy bien la iniciativa. Fíjate que ya nada más para ver parte de los alcances que logró la Nahuala, que es algo que a todos nos fue sorprendiendo. Primero fue la reacción en el Festival de Morelia, que fue la primera función que tuvimos, que fue realmente muy buena, pero dentro de los resultados fueron más o menos 1.300.000 personas que pudieron ver la película aquí en México. El Ariel, que es el premio que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, se lo llevó el Oscar mexicano. El Oscar mexicano, se lo lleva la Nahuala como mejor película de dibujos animados. La música estuvo nominada también a un Ariel. Nos otorgan una Diosa de Plata
que es un premio que da la prensa cinematográfica, ¿no? Los críticos de cine de la prensa. Y bueno, ahorita estamos yendo a distintos festivales y la respuesta ha sido buena. Estuvo apenas en Sudáfrica y algo que podríamos considerar un pequeño error es que la copia no fue subtitulada, ¿no? Entonces, la vieron en español, sin subtítulos. No sabemos exactamente qué tanto se hayan entendido los diálogos o no, pero la respuesta del público fue increíble. Y algo que pasaba también en las salas de cine, que también eso es algo que nos sorprendía a nosotros, que es sumamente raro que llegue a pasar, es que cuando terminaba la película el público aplaudía. O sea, los niños de la emoción aplaudían y nosotros así de que, ¿pero por qué aplaudes? Si es una película, ¿no? O sea, los actores de la película no van a hacer una caravana. Pero el final es muy emocionante, o sea, es muy emotivo más bien. Y cuando termina la película, impulsa a los niños a aplaudir. Y eso fue algo que a nosotros nos llena de entusiasmo para seguir haciéndolo, ¿no? Tratar de seguir tratando de comunicar esas emociones y si lo volvemos a lograr, va a estar increíble. Excelente. Pues con eso tendremos que decirle a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde. A ustedes felicitarlos y muchos éxitos. Muchísimas gracias y pues ojalá la película llegue pronto por allá y que la disfruten y la vean y se rían y todo. Excelente.